Saludo con la paz del Señor a todos los hermanos. Sean todos bienvenidos a la tercera clase de Introducción al Antiguo Testamento. Hoy estaremos estudiando libro de Josué, el primer libro histórico. Es el libro de Josué y vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor. Libro de Josué, un gran líder y un gran guerrero. Autor Josué. El Talmud afirma que Josué escribió todo el libro con la excepción de los 5 versículos que relatan su muerte. Esto es lo mismo que el libro de Deuteronomio. Esto nosotros habíamos hablado. El libro de Deuteronomio también menciona la muerte de Moisés. Y habíamos dicho que el libro de Deuteronomio, o sea, el libro de Josué, empieza con el capítulo 34 de Deuteronomio. Y aquí ocurre lo mismo. En el libro de Josué, los últimos 5 versículos menciona la muerte de Josué. Pero lo que pasa aquí es que ahí inicia el libro de los jueces, porque si usted lee el libro de jueces, ahí menciona la muerte, empieza con la muerte de Josué, y el libro de jueces inicia en estos 5 versículos que está en el libro de Josué, porque Josué no puede escribir, no puede hablar de su muerte. Talmud, recopilación de las tradiciones orales de los judíos acerca de la religión y las leyes. Naturaleza del libro de Josué. El primero de los libros históricos después del Pentateuco. En el libro de Josué, llamado porque lo escribiese Josué, es el protagonista y fue propuesto en base a sus memorias. El libro contiene la historia de Israel bajo el mando y gobierno de Josué, quien actuaba como general en jefe de los ejércitos de Israel. Así lo vemos. Durante la entrada del pueblo en Canaán, en la conquista de Canaán, en la distribución de la tierra de Canaán entre las tribus de Israel, en el establecimiento de la religión entre ellos. En este libro podemos ver igualmente, mucho acerca de Dios y de su providencia, su poder, su justicia y su fidelidad y su misericordia con su pueblo Israel, a pesar de las provocaciones de ellos. Segundo, mucho acerca de Cristo y de su gracia. Aunque Josué no es mencionado expresamente en el Nuevo Testamento como tipo de Cristo, todos están de acuerdo, sin embargo, en que lo fue. ¿Quién fue Josué? Josué fue ayudante personal y sucesor de Moisés. Representó a su tribu para reconocer la tierra prometida y junto con Caleb
habló en favor de tomar posesión de la tierra. Cruzó el pueblo a la tierra prometida, pasando en seco el Jordán. Libró grandes batallas como la de Jericó y Ai. Repartió la tierra juntamente con Eleazar. La vida de este gran líder del pueblo de Dios, Josué, no revela falla alguna en las labores que se le encomendaron. En su juventud aprendió a designar responsabilidades como hombre, como ciudadano buscó lo mejor para su patria. Como militar fue honorable e imparcial. A lo largo de sus días, Josué mostró obediencia al trabajo de Dios, le asignó y lo desempeñó orgullosamente. Las palabras "yo y mi casa serviremos a Jehová" expresan el lema de su vida. Josué 24:15. Periodo cubierto abarca un periodo de 24 años, 1451 a 1427 a.C., desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué. Tema. El tema de este libro se centra en la fidelidad de Dios, resumiéndose en el versículo 21, versículo 45. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El tema central o la idea central sería del libro de Josué es la fidelidad de Dios. Como dice este texto, el capítulo 21 y el versículo 45. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aquí estamos viendo la fidelidad de Dios. Cuando Dios promete, Él cumple. Podemos nosotros estar confiados con la promesa de Dios para nuestra vida. Aunque muchas veces al parecer tarda la promesa de Dios, pero es segura, porque Dios es fiel. Les animo a los hermanos a confiar en Dios y a esperar el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Dios es fiel. Y aquí estamos viendo la fidelidad de Dios, porque el versículo dice que todo lo que Dios prometió a Israel, que todo se ha cumplido. Contenido. Israel se encontraba en condiciones de tomar a Canaán y cumplir con su llamado de ser testigo ante las naciones de la fidelidad de Dios, ser custodio de su palabra y ley. Josué es un libro lleno de victorias y posesiones. Lleno de victorias y posesiones. De rebelde a guerreros. La historia comienza con un Israel rebelde
pero luego es transformado en un ejército disciplinado de guerreros que derrota a naciones que eran superiores en número y poder. El éxito se fundamentaba en el hecho de que el Señor peleaba por ellos. Y si el Señor peleaba por su pueblo, lo mismo Él está haciendo a favor nuestro. Nuestra batalla es de Jehová. Podemos nosotros estar tranquilos, seguros y confiados, porque nuestra batalla pelea Jehová, Dios de los ejércitos. Este cuadro que estamos viendo aquí es el valle de Ajalón, en donde el sol se detuvo durante una batalla entre Josué y los reyes amorreos. Josué capítulo 10, 1 al 15. Este cuadro que estamos viendo es el valle de Ajalón, donde el sol se detuvo. ¿Se acuerdan de la historia? Josué 10, 1 al 15, cuando Josué ordenó al sol que se detuviera y también a la luna. Y hubo ese milagro, Dios hizo ese milagro, y este cuadro que estamos viendo es el valle de Ajalón, donde el sol se detuvo. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. Bosquejo del libro de Josué 1. Preparativos y entrada en la tierra. Capítulo 1 al 5. La tierra subyugada y conquistada. Capítulo 6 al 12. La tierra dividida por tribus. Capítulo 13 al 22. Despedida y muerte de Josué. Capítulo 23 al 24. Preparativos y entrada a la tierra, 1 al 5. La comisión de Josué, capítulo 1, Rahab y los espías, capítulo 2, el paso del Jordán, capítulo 3, dos monumentos, capítulo 4, la primera Pascua en Canaán, capítulo 5. La comisión de Josué. Dios habla a Josué y lo comisiona a continuar adelante la labor comenzada por Moisés, en un marco de promesas de respaldo y protección, así como profecías de victorias y éxitos. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Josué 1 y 2, versículo 2. Esta imagen que estamos viendo ahora es el monte de la antigua Jericó. Muchos arqueólogos la consideran el asentamiento más antiguo en Palestina y posiblemente la ciudad más antigua del mundo antiguo. Obediencia, valentía y esfuerzo
la clave del éxito. Promesa de protección. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Reclamo de esfuerzo y valentía. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Éxito sujeto a la obediencia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1, 5 al 7. La tierra subyugada y conquistada. 6 del capítulo 6 al 12. Esto, hermanos, sería lindo que los hermanos estudiaran por capítulo. Estudiar los capítulos y explicar cada uno de estos sucesos mayores y su relación con la vida cristiana. La conquista de Jericó, capítulo 6, completo el capítulo 6, los hermanos tienen que estudiar y después sacar y aplicar en nuestro contexto con relación a la vida cristiana. Estos capítulo 6, el capítulo 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. Cada capítulo ustedes pueden leer completo y sacar la conclusión, entender en su contexto primeramente y después aplicar en nuestro contexto. Entonces los hermanos pueden hacer y después me envían en el grupo, cada uno puede enviar un corto comentario de cada capítulo. Entonces sería una tarea para los alumnos. El pecado de Acán, toma de los despojos, capítulo 7. La conquista de Ai, capítulo 8. Los tratos con los gabaonitas, capítulo 9 y 10. La conquista final de la tierra, capítulo 11 y 12. El cuadro que estamos viendo ahora es el gran estanque en Gabaón. Jeremías 41:12 habla de este gran estanque. Y Jeremías 41:12. Acá voy a leer. Dice Jeremías 41:12 dice: tomó a todos los hombres para ir a luchar contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto a un gran estanque que hay en Gabaón. Y esta es la imagen del gran estanque en Gabaón. Jeremías 41:12. De más o menos 11 metros de diámetro, se extiende aproximadamente 10 metros de profundidad a través de roca sólida. La reparación de la tierra, la repartición de la tierra por tribus, capítulo 13 al 22. Esto también es una tarea para los estudiantes, para los hermanos, para los alumnos, estudiar los capítulos y explicar
cada uno de estos sucesos mayores y su relación con la vida cristiana. Esto va a ser una tarea para los hermanos. Tierras sin conquistar y territorio distribuido por Moisés. Rubén, Gad, sería la media tribu de Manasés. Capítulo 13. Capítulo 14, 15 hasta el versículo 22. Los hermanos tienen que leer cada capítulo completo, interpretar en su contexto primeramente y después aplicar en nuestro contexto con relación a la vida cristiana. Canaán repartida por suerte, capítulo 14. Territorio de Judá, capítulo 15. Territorio de Efraín y de Manasés, capítulo 16 y 17. Territorios de las demás tribus, capítulo 18 y 19. Josué señala las ciudades de refugio, capítulo 20. Ciudades de los levitas, capítulo 21. El altar junto al Jordán, capítulo 22. Excavación de un altar de adoración pagana, identificada por muchos arqueólogos como la bíblica. Ahí, la ciudad de Ahí fue derrotada en el segundo intento de Josué y israelitas. Josué 8, 28. Despedida y muerte de Josué, 23 al 24. Exhortación de Josué al pueblo: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Josué 23 y el versículo 16. Excavaciones del antiguo, dice, excavaciones del antiguo Megiddo, que dejan ver el antiguo altar redondo usado para sacrificios paganos. Advertencia de Josué al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas fueron las palabras de Josué después que él repartió la tierra a las 12 tribus de Israel. Cuando él terminó de repartir la tierra, él dijo esta palabra. Es como decir, bueno, mi misión es hasta aquí. Dios me mandó que le introdujera a su pueblo a la tierra prometida. Ahora ya están aquí, ya estamos aquí. Cada uno ya tiene su parte. Y ahora, si ustedes quieren servir a Jehová Dios, eso ya va a ser por cuenta de cada uno de ustedes. Es como, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren servir a Dios, está bien, sirvan a Dios, adoren a Dios. Y si ustedes quieren ir
detrás de dioses ajenos, eso ya queda a cuenta de ustedes. Eso fue la palabra de Josué, y ahí él menciona ese texto, dice: pero yo y mi casa hemos decidido de servir a Jehová. Fin del libro de Josué, y ahora vamos a seguir con el libro histórico. Ahora vamos a ver el libro de los jueces. Libro de los jueces de Israel. Segundo libro histórico. Libro de jueces. Un periodo de opresión por la desobediencia. Autor Samuel, periodo cubierto 1380 al 1043 antes de Cristo. Contraste con el periodo de Josué. En Josué, un pueblo obediente conquista la tierra con el poder de Dios. En Jueces, un pueblo desobediente e idólatra es oprimido por sus enemigos. ¿Quiénes fueron los jueces? La función de juez les fue dada a unos personajes que se convirtieron en líderes del pueblo y luego gobernaron y administraron justicia. Capítulo 2 y el versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. 7 rutinas que identifican el libro: pecado o apostasía, opresión o castigo, arrepentimiento, clamor del pueblo, asistencia divina, liberación, descanso. Pensamiento central. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. Bosquejo general. Periodo después de Josué. Comienzo del territorio de la nación. Capítulos 1 al 3, 4. Apostasía, cautiverios y rescate de Israel. Periodos de las campañas. Capítulo 3 al 16. La anarquía de Israel, capítulos 17 al 21. Desobediencia. La nueva generación de israelitas hizo alianza con naciones que la generación anterior había dejado en la tierra, y el resultado fue tornarse a la idolatría y a la inmoralidad. Apostasías, cautiverios y rescates de Israel. Periodo de las campañas, capítulos 3 al 16. Israel tuvo 13 jueces, 12 hombres y una mujer. De algunos de los jueces hay muy poca información de sus hechos y su tiempo juzgando a Israel.
No obstante, la mayoría de los jueces rindieron una labor de más importancia y fueron de mayor influencia en el pueblo de Dios, y de ellos la Biblia ofrece información más amplia. Aquí vamos a ver los nombres de los jueces o libertadores del pueblo de Israel. El primer juez fue Otoniel, el segundo Ahod, el tercero Sangar, cuarto Débora y Barat, quinto Gedeón, sexto juez Tolá, séptimo Jair, Geté, Isbán, Elón, Agdón, Sansón y por último Samuel. El profeta Samuel fue el último juez de Israel. 4 características de los jueces. 1. Eran llamados directamente por Dios. 2. Investidos con poder especial. 3. No venían de sangre real ni eran personas ilustres. 4. Todos eran un tipo de Jesús. Desenfreno y castigo. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos de todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Periodo después de Josué, capítulo 1 al 4, que llevó a Israel a las derrotas y al juicio. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Qué llevó a Israel a las derrotas y al juicio de Dios? Algunas de las tribus no derrotaron a todos los cananeos como Dios había dicho, y más bien los hicieron tributarios. Capítulo 1. Consecuencia: el pueblo traicionó a Dios, se aliaron con los enemigos, se prostituyeron con ellos y adoraron sus ídolos. Dios envió un ángel para señalar el pecado del pueblo y dictar sentencia. Capítulo 2, 1 al 5. Campaña del sur. Israel bajo opresión por Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, por 8 años. Israel fue oprimido por el rey de Mesopotamia, Cusán-Risataim, por 8 años. El pueblo clama a Dios y levanta el primer juez, Otoniel, hermano menor de Caleb. Otoniel vence a Cusán-Risataim, rescata a Israel y juzga al pueblo, y reinó la paz por 40 años. Campaña del sur. Continuación: Israel bajo opresión por Eglón, rey de Moab, por 18 años.
El pueblo clama a Dios y levanta al juez Ahod. Mata con puñal al rey Eglón y vence a Moab. Dios levanta otro juez, Sangar. Mató a 600 filisteos con una quijada de buey. Así como Sansón había matado con una quijada de burro a 1000 filisteos. Y este juez Sangar mató a 600 filisteos con una quijada de buey, así como Sansón mató con una quijada de asno. Reinó la paz en Israel por 80 años. Primera campaña del norte. Israel bajo opresión de Jabín, rey de Canaán, por 20 años. El pueblo clama a Dios y levanta la jueza Débora, gobernadora, profetisa y general. Débora motiva a Barak a ir contra Jabín. Barak va si Débora va con él. Jael mató a Sisara, general de Jabín. Débora y Barak vence a Jabín. Canto de Débora. Reinó la paz por 40 años. Campaña central. Israel bajo opresión por los madianitas por 7 años. El pueblo clama a Dios y levanta a Gedeón. Gedeón no creía en él mismo. Dios le llama varón esforzado y valiente. Por falta de fe busca señales, vellón mojado y seco. Ataca a los moabitas con 300 hombres. Reinó la paz por 40 años. Yo siempre digo a los hermanos en la enseñanza o en la predicación que pedir señal a Dios, porque hay veces que un profeta, por ejemplo, recibe un mensaje y pide confirmación a Dios, y casi la mayoría hace eso, y algunos inclusive dan consejo y dicen que tenemos que pedir confirmación a Dios. Pero eso realmente no es lo bíblico, porque muchos usan este pasaje cuando Gedeón pidió señal y confirmación a Dios. Pero ¿por qué Gedeón pidió señal? Porque él dudaba de su llamado, de lo que Dios le estaba diciendo. Y acá, por falta de fe, Gedeón pidió señal. Aquel que pide señal es por falta de fe. Nosotros, si tenemos comunión con Dios, si le creemos a Dios, como hijo de Dios, dice la palabra que el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Señor nos da a entender su palabra. Nosotros como su hijo entendemos la voz de Dios. Así como Jesús dijo, la oveja conoce la voz de su pastor. Y si nosotros conocemos la voz de nuestro Dios, no hay el por qué dudar. Por eso es muy importante, hermanos, lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, estudiar la Escritura. Porque a través de la Escritura, a través de oír la palabra, viene el aumento de fe. Y podemos conocer a Dios. Podemos tener comunión íntima con Dios.
porque muchos viven en duda. Por eso escuchamos hoy día a creyentes pidiendo señal, pidiendo confirmación, porque por falta de fe. Eso es lo que está diciendo acá. Dios le llama varón esforzado y valiente a Gedeón, pero por falta de fe él tuvo que pedir señal, y Dios en su misericordia le mostró. Ataca a los moabitas con 300 hombres. Reinó la paz por 40 años. Campaña central. Abimelech se denomina rey. Mató sus 70 hermanos para establecer, usurpar su gobierno. Reinó 3 años. Fue muerto por su escudero, porque una mujer lo hirió de muerte y no quería esa afrenta. Luego de Abimelech, Dios levantó a Tola como juez y defendió a Israel 23 años. Luego de Abimelech, Dios levantó a Jair, Galaíta, como juez y defendió a Israel durante 22 años. Campaña del este. Israel bajo opresión por los amonitas y filisteos por 18 años. Dios levantó al juez Jefté, libertó a Israel y juzgó por 6 años. Segunda campaña del norte. Dios levantó a Isán de Belén y juzgó y defendió a Israel 7 años. Dios levantó a Elón, Zabulonita, y juzgó y defendió a Israel 10 años. Dios levantó a Agdón y juzgó y defendió a Israel durante 8 años. Campaña del oeste. Israel bajo opresión por los filisteos por 40 años. Nace Sansón en forma milagrosa, nazareo. Dios levantó a Sansón como juez. Traición de Dalila y caída de Sansón. Arresto y tortura de Sansón. Templo derribado y muerte de Sansón. Samuel, último de los jueces, líder durante la transición de jueces a monarquía, gran reformador religioso, primero de los profetas, encabezó un gran avivamiento fundamental estableciendo la monarquía. Unge a Saúl como rey, establece la primera escuela de profetas. Tuvo gran prestigio entre el pueblo. La anarquía, es decir, sin gobierno de Israel, capítulo 17 al 21. Anarquía en la vida religiosa, idolatría personal y tribal. Capítulos 17 al 18. Anarquía en la vida moral, inmoralidad personal y tribal. Capítulo 19. Anarquía en la vida nacional, guerra entre las tribus. Capítulo 20 al 21. Conclusión del libro. La primera mitad del libro sintetiza algunas de las apostasías del pueblo de Israel durante el periodo de 450 años
de los jueces. Los capítulos 17 al 21 representa un cuadro más detallado de uno de esos periodos. El último versículo del libro da la razón por la cual hubo condiciones tan terribles durante todo ese tiempo. Profecía. Isaías 1:26 dice: restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. La profecía de Isaías capítulo 1 versículo 26 habla de que Dios va a restaurar nuevamente jueces sobre Israel. ¿Cuánto será esto? ¿Y quiénes serán los jueces que Dios va a levantar sobre Israel nuevamente? Mateo capítulo 19 y el versículo 28. Los jueces que Dios van a poner sobre Israel va a ser en el periodo que va a ser la séptima dispensación del milenio, cuando Cristo va a venir por segunda vez y va a establecer su reino milenial en la tierra. Y en el reino milenial, los jueces que Dios van a levantar son los 12 apóstoles. Había 12 hombres jueces sobre Israel y una mujer. Israel tuvo 13 jueces, de los cuales uno fue Débora, y 12 hombres. Y ahora Dios va a levantar jueces y van a ser nuevamente 12 hombres, que van a ser los 12 apóstoles. ¿Y dónde dice eso? Mateo 19 y el versículo 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí están los jueces que Dios volverá a poner sobre Israel. Son los 12 apóstoles de Cristo. Gloria a Dios. Fin del libro de Jueces. Y ahora quiero compartir con los hermanos el tercer libro histórico, que es el libro de Ruth. El libro de Ruth, el tercer libro históricos. Libro de Ruth. Una mujer fuera de pacto que marcó la historia. Fuera del pacto porque Ruth fue una mujer gentil. Él no era del pueblo de Israel. Autor del libro de Ruth fue Samuel, el profeta Samuel. Periodo cubierto 10 años durante el tiempo del juez Gedeón. Una historia dentro de otra historia. Tiempo en el libro de Jueces
vimos un cuadro muy triste de las condiciones existentes en el pueblo de Israel en aquellos días. El libro de Ruth nos da un cuadro más alentador de ese mismo periodo al mostrar la fidelidad y la nobleza de carácter de ciertos individuos. Datos históricos. Ruth es uno de los 5 libros llamados Megillot, 5 rollos en la Biblia hebrea, junto a Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Aunque Ruth no fue escrito con el único fin de representar los antecedentes genealógicos del rey David, marca la ruta mesiánica, ya que Ruth fue bisabuela del rey David y se registra entre los antepasados de Jesús. Datos generales. Esta historia es de las más hermosas de la Biblia y es doblemente interesante por el hecho de que su heroína es una gentil mujer fuera del pacto. En Ruth encontramos ejemplos excelentes de fe, piedad, humanidad, laboriosidad y benignidad. Vemos también el cuidado especial que Dios tiene de nuestros intereses más pequeños, alentándonos a confiar plenamente en Él. Podemos ver en este libro una bella representación de la vida humana, detallando hechos curiosos e importantes que nos llevan a meditar en nuestras propias vidas. También Ruth es un tipo del plan de redención. Bosquejo del libro de Ruth. Ruth decide, Ruth la sierva, Ruth recibe privilegios, Ruth recompensada. Ruth decide. La decisión de Ruth es tipo del pecador que decide servirle a nuestro Señor Jesucristo. Decidió reemplazar sus dioses y creencias, tomó una decisión de calidad con firmeza, no tuvo temor de lo desconocido, extraordinaria demostración de fidelidad, denota un gran fe. ¿Qué ejemplo estamos aprendiendo de Ruth? Un instante que pasa a la historia. No me ruegues que te deje y me apartes de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Con palabras como estas de nuestro corazón es con las que todos tenemos que establecer pacto de fidelidad a Dios. Noemí representa la persona de baja estima y abatida por la vida que busca amor.
refugio, aceptación y respaldo. Noemí significa placentera, y por su baja estima, ella no se sentía digna de usar ese nombre. Pidió llamarse Mara por estar en amargura. En su corazón su naturaleza había cambiado. En su corazón su naturaleza había cambiado. Hay muchas personas que con su confesión se cambian el nombre espiritualmente para maldición de sus vidas. Elimelech, esposo de Noemí, representa al hombre que saca a su familia de la protección y el pacto con Dios para buscar refugio en el mundo, Moab. Buscó mujeres fuera de pacto para sus hijos. Fue de maldición para él y sus 2 hijos, su esposa y sus nueras. Orfa, nuera de Noemí, representa la persona que quiere servirle a Dios, pero que a la misma vez es atraída por las cosas del mundo y no toma la decisión por Cristo y se pierde eternamente. Ruth, la sierva. El espíritu de obediencia y servicio es notable en Ruth. Solo escucha y obedece a su líder sin cuestionarla. Ruth representa la mujer trabajadora que no se avergüenza del trabajo de poca categoría. Recoger gavillas con el fin de proveer a su familia. Su obediencia y laboriosidad la llevan a conocer a Booz, quien viene a ser la bendición de Dios para su vida. La mujer de Proverbio 31, la mujer virtuosa. Bendición profética de Booz a Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Privilegios de mujer de pacto. Ley de redención de propiedades por pariente. Ley de descendencia por hermano o pariente. Booz tenía un compromiso moral con Noemí. Noemí fue sabia y se dio el derecho a Ruth. Booz le habla a Ruth sobre otro pariente con más derecho que él sobre ella. Booz, un tipo de Jesús. Booz representa al hombre amoroso, noble, generoso, sincero, incapaz de aprovecharse de los menos afortunados y siempre dispuesto a ayudar al necesitado, redentor y justo. El cristiano con el carácter de Cristo muestra su nueva naturaleza a través de sus actitudes, reflejo de que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Ruth recompensada. Ruth recibió la recompensa por hacer lo correcto y por asociarse a las personas correctas. Para el pariente con más derechos, Ruth y la
propiedad eran atractivos, pero la intervención divina llevó al pariente a renunciar a sus derechos y cederlos a vos. Cuando tu fe está en Dios, no te rebeles, porque Él lo imposible lo hace posible. Ruth traza la línea mesiánica. Al final del libro se traza la línea mesiánica con la genealogía de David a través de Ruth, una mujer fuera de pacto que tomó la decisión correcta. Cuanto más bendición podemos alcanzar en la gracia, que tenemos un mejor pacto establecido sobre mayores promesas, si tomamos las decisiones correctas. Dios jamás dejará de cumplir su parte del pacto. Llegamos así al final de esta clase, de esta tercera clase. Espero que haya sido una bendición para los hermanos y espero que sea una bendición para los que van a estar viendo esta tercera clase. Mucha fuerza a los hermanos y vamos a seguir hacia adelante con la ayuda del Señor. Un saludo a todos con la paz del Señor y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.